Voy a hablar un poquito sobre lo que son los tecnosuelos y algunos ejemplos de lo que estamos trabajando aquí en la EZA. Veis, por la propia definición de la clasificación, también conocida como FAO, que un tecnosuelo está compuesto, aparte de por materiales naturales, por una gran cantidad de artefactos. La palabra artefacto nos hace pensar, pues, en residuo. ¿No se oye? ¿Ahora? ¿Se oye ahora? Perdón. Decía que en la definición está el concepto de artefacto, es decir, algo hecho fuertemente o alterado por el hombre, y esto nos lleva al concepto de residuo. Bien, entonces pues ya lo dice aquí, incluyen suelos de desechos, de vertederos, lodos, etc. También son llamados suelos urbanos o de minas. No hay que confundirlos con los antroposuelos, que los antroposuelos son suelos formados por actividad humana antigua, es decir, materia orgánica añadida en el pasado, como son los plagen holandeses o las terra pretas brasileñas, que son el resultado de la tala y quema a baja temperatura por sociedades indígenas, como se puede ver en esta fotografía. O bien horizontes de suelos irrigados también por culturas antiguas, por ejemplo la mesopotámica o la egipcia. Bien, el tecnosuelo, como he dicho, nos lleva al concepto de residuo. Es decir, el residuo en el mundo se producen de 7.000 a 10.000 millones de toneladas anuales. Son datos de las Naciones Unidas, y para daros un ejemplo, solo la ciudad de Nueva York produce 31 millones de toneladas anuales solo de basuras urbanas. En España, por ejemplo, el total de de residuos producidos en el año 2012 fue de 118 millones de toneladas repartidas entre urbanas, industriales, residuos de construcción y demolición, minas, energía, que sería carbón, lignitos, etcétera, y otros, que serían mixtos, que también es una cantidad no despreciable. Bien, las características de los tecnosuelos, es decir, ¿de qué están compuestos? Pues están compuestos por una serie de componentes inorgánicos, escombros o residuos de construcción-demolición, polvos de bypass y CKDs de cementeras, polvos de corte de mármol e industrias anexas, otros residuos mineros e industriales no tóxicos. Esto en cuanto a los inorgánicos. En cuanto a los orgánicos, pues tenemos los típicos residuos urbanos, compostados o no, los agrícolas, los forestales, los ganaderos, también compostados o no, etc. Luego nos interesará saber cuáles son sus propiedades físicas, pues su granulometría, que idealmente debe ser equilibrada, arcilla, limo, arena, grava, su densidad aparente, su conductividad hidráulica en saturación y no saturación, su infiltración, etc. Las propiedades químicas, pH, conductividad eléctrica, en los mismos rangos que los suelos naturales, y sobre todo ausencia de elementos tóxicos. Y finalmente la microbiología, ausencia de patógenos y sobre todo ausencia de olores, porque si fabricamos un tecnosuelo que huele mal, pues ya sabemos que automáticamente la sociedad lo va a rechazar. La utilidad de los tecnosuelos, pues bueno, pueden servir para muchas cosas, como enmiendas, como material para recuperar suelos y aguas degradadas o contaminadas, empleo en zonas afectadas por obras urbanas, valorización de residuos, unitado en taludes para su restauración, etc. O sea que utilidad tienen muchas. Entonces vamos a ver ahora unos pocos ejemplos de lo que estamos haciendo aquí en zonas áridas sobre los suelos. Primero vamos a empezar con un ejemplo con un solo componente, es decir, un tecnosuelo fabricado simplemente con un compost de basuras urbanas, un compost de bastante buena calidad, pero que tenía un problema, que tenía trozos de cristal, porque ya sabéis que la separación en los municipios no suele ser muy buena, y por lo tanto se incorpora a los residuos orgánicos trozos de cristal. O sea que esto ya lo hace totalmente inservible, por ejemplo, para jardines o similares. Entonces incorporamos
incorporamos el compost este a una marga, hicimos una serie de parcelas, le pusimos un acolchado. El acolchado no lo cuento como el tecnosuelo, y al cabo de 8 años, pues esto es lo que tenemos, que comparado con la zona de aguas arriba, pues se puede ver pues que ha cumplido su función para restaurar esa parte de la cantera. Aquí otro ejemplo de una restauración iniciada en 2012. Aquí lo que se trataba de probar era probar un compost, un lodo de depuradora, un acolchado de gravilla y la influencia del riego. Entonces el total dio 54 parcelas, y 4 años después, pues aquí tenemos pues también el aspecto de las parcelas que tenían los compost, pues están perfectamente vegetadas, en cambio las que no lo tienen, pues se ven totalmente blancas. Bueno, y ahora un ejemplo con varios componentes. Entonces, esos son los tecnosuelos con los que estamos trabajando últimamente. Estamos trabajando con compost mal hechos de residuos vegetales, pero son los que se suelen encontrar. Es decir, la mayoría de invernaderos lo llevan a centrales de procesamiento donde el compostaje es muy deficiente. Como podéis ver, pues son casi los trozos vegetales poco triturados. Esto se mezclaba con el residuo industrial de la empresa que nos contrató para hacer el estudio, residuos de construcción, demolición, que los tenía que llevar para favorecer el mezclado, y una bentonita, que es una arcilla relativamente cara, ahora lo veréis, esto lo reservo para el final, pero que tiene una elevada capacidad de intercambio catiónico que no tienen los otros componentes. Eso se puso en unos contenedores equipados de un grifo para mirar los lixiviados. Bueno, las plantas, como se ve, progresaron bien, pero el principal miedo de quien nos contrató para hacer el estudio era saber si podía resultar de su producto pues algún metal pesado o algún inconveniente. Bueno, entonces aquí tenemos simplemente un ejemplo de un análisis de lixiviados por fluorescencia rayos X para descartar esas dosis de elementos inorgánicos peligrosos para la salud humana y ganadera. Entonces, todas esas dosis están dentro de los rangos permitidos por... aquí es otro ejemplo a una escala mayor, es decir, en vez de coger contenedores, pero eso lo hicieron en Vitoria-Gasteiz, en 22 parcelas, también con RCD, compost de basuras urbanas, más podas, más bentonita, más tierra vegetal. Bueno, esto, y aquí está, cuando ya están plantando. Bueno, vamos a ver. Una vez mostrados estos ejemplos, hay que también decir el lado potencialmente negativo. Es decir, de momento hemos visto que hay un gran interés por hacer tecnosuelos, pero hay un problema. Es decir, el residuo de la fábrica, el A, el precio es cero, porque lo proporciona la fábrica, el B es cero, pero ya los residuos de construcción, demolición, ya tienen un precio de 4 euros la tonelada, que desde el punto de vista de la fábrica es excesivo. No digamos la bentonita. La bentonita, 70 euros la tonelada, ya lo primero que nos han propuesto es de eliminarlo. Pero el compost de residuos vegetales, que es esencial y que sale el más barato a 7 euros la tonelada, uno menos barato que podría ser, por ejemplo, el de basuras urbanas de Almería, pero con trozo de cristal, ese sale a como unas 10 euros la tonelada. Esto le añadimos transporte del coste por carretera, que sale a 33 céntimos por tonelada y kilómetro, o de ferrocarril, aunque sea un orden de magnitud más bajo, si lo multiplicamos por 100, 200, 300 kilómetros, incluso por trenes enteros de 600 toneladas, al final los números salen que la persona que está interesada o la empresa que está interesada en deshacerse de sus residuos dice que no está interesada porque no le salen las cuentas. Entonces yo creo que hay que reflexionar sobre ese tema. Tenemos la obligación de trabajar con mezclas tremendamente baratas
y muchas veces que no son asumibles por parte de la empresa. Entonces, conclusión, los tecnosuelos pueden ser la solución para muchos residuos. Algunos residuos se consideran producto y también, por lo tanto, tienen un precio. El coste de los residuos complementarios para fabricar tecnosuelos es a veces inasumible para algunas empresas con o sin subvenciones, y el coste del transporte de algunos residuos puede hacer inviable económicamente la opción tecnosuelo. Gracias.